Pichincha Universal, generando noticias. Hablemos sobre Argentina con Orlando Pérez, que el día de ayer en Ruta Crítica escribió un interesantísimo artículo. Los derrotados en las elecciones de Argentina son Macri y la prensa. Es así, Orlando, ¿qué tal? Buenos días. El FMI y la prensa. El FMI y la prensa, Macri, el FMI y la prensa. Bueno, Macri es lo mismo que el FMI. Ya. A ver, Orlando, ¿qué Gracias tal? ¿Cómo por la estás? invitación. Aquí no esperaba que me invitaran tan Bueno, pronto. aprovechemos. Bueno, sí, efectivamente lo ocurrido el día domingo en Argentina da para pensar en algunas cosas. De hecho, no sé por qué se asusta mucha gente por acá en Ecuador con el triunfo en Argentina de la dupla Fernández, que además en los pronósticos se avisoraba una victoria, pero no tan contundente. Y en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, además Axel Kicillof le gana a la heredera de Macri, María Eugenia Vidal, con 17 puntos. Y además no se olviden que en el conurbano está el 37% del electorado de Argentina, es decir, es muy significativo ese mensaje para América Latina, para la Argentina en particular. Pero a propósito de lo que decía del Fondo Monetario Internacional y de la prensa, yo quisiera tocar el tema que me apasiona, que es del análisis de la prensa, porque durante estos 3 últimos años hubo un bloque mediático conservador que justificó, que alentó las políticas de Mauricio Macri y que llevan a que, por ejemplo, el día de ayer el dólar haya pasado cerca de los 60 pesos. Y además las circunstancias económicas y sociales de la Argentina son increíblemente desastrosas, precarias para la gente. La mendicidad en los portales, en las puertas, es impresionante. Eso no es culpa del kirchnerismo, eso no ocurría durante el kirchnerismo. Y efectivamente eso da lugar a pensar en que los resultados son un castigo, por supuesto, también a la prensa, que no fue lo contundentemente profesional para analizar lo que estaba pasando en Argentina en estos últimos 3 años. La prensa además ha constituido y ha configurado, como también ocurre acá en el Ecuador, determinados portales, periódicos, emisoras, que forjan denuncias, que forjan escándalos, y los fiscales inmediatamente acogen sin ningún filtro. Es decir, me parece que eso que pasó en Argentina se configura también como un modo de tratar la política, de judicializar la política, que es lo que de alguna manera tratábamos anoche en la entrevista con Rafael Correa en el programa En Clave Política. Y digo, el último elemento de lo de la prensa es porque al mismo tiempo que se configuraban delitos, se forjaban pruebas, se forzaban incluso determinadas declaraciones, hubo periodistas expulsados, muchos periodistas expulsados por el solo hecho de decir, vean, contemos la verdad. Y ahí está el caso de este chico Juan Amorín, que con 25 años hizo una denuncia de cómo se utilizó a determinadas personas para incluir sus nombres en unas supuestas cuentas de apoyo a la candidatura de Mauricio Macri. ¿Qué pasó con él? Lo persiguieron, lo bloquearon, no era atendido en ningún medio de comunicación, y ahora el portal Destape lo tiene como una de sus figuras principales relevantes, como un joven profesional que hace su oficio, digamos, decentemente. Entonces me parece que ese es el tema. Ahora, el otro derrotado evidentemente es el Fondo Monetario Internacional, porque el castigo de casi el 50% de la población argentina es a las políticas implementadas por Macri en función del modelo de ajuste planteado por el Fondo Monetario Internacional, que es prácticamente el mismo que se está aplicando acá. Ya, pero lo que se posiciona es que el modelo de ajuste es por el modelo de derroche, es a causa de el desfalco que hubo de las finanzas públicas con estados tan grandes y obesos. Es el mismo guión que en Ecuador. Claro, lo que pasa es que en estas circunstancias el tema no va porque la plata se quede en Argentina, es que la plata se fue de la Argentina. Más de 150 mil. Y en este periodo de Macri. Y en este periodo, exactamente. Ajá. Lo que pasa es que la plata que prestaba el Fondo Monetario Internacional para supuestamente recuperar la economía argentina, no se quedaba en Argentina, se iba para afuera de ese país, y con eso evidentemente las circunstancias de la producción, del comercio, de los servicios, y ni qué decir de la salud pública, de la educación pública, de la seguridad social, Argentina se fue al diablo, es decir, prácticamente fue un saqueo. Y paradójicamente el día de ayer el señor Macri sale a justificar la derrota diciendo que los capitales se van porque se asustaron del triunfo. Pero si ya se fueron los capitales. Así titula la prensa también, la prensa nacional, inclusive la ecuatoriana. Yo les oía cuando comentaban, por ejemplo, el día de hoy con Augusto Tandazo, de cómo ha sido el tratamiento de la prensa ecuatoriana con respecto al resultado electoral en Argentina. Eso de verdad que ya da vergüenza.
y les digo, da vergüenza, así con mayúsculas, en negritas y subrayado, da vergüenza Sí. cómo la prensa ecuatoriana ha hecho eco de un modo de abordar la realidad de América Latina, pensando que con eso no se van a asustar los ecuatorianos y con eso de alguna manera se aleja la posibilidad de que alguien venga, como ha pasado con Cristina Fernández en Argentina. Y ahí quizás un elemento que sí me parece importante, ayer veía en CN 25 o 26, no me acuerdo cómo se llama ese canal en Argentina, un debate entre los periodistas, y un periodista que no puede ser kirchnerista, que no es bolivariano, que no es chavista, que no es correísta, que no es lulista, ni nada por el estilo, les decía a sus propios colegas, nosotros somos responsables de que el triunfo ahora del kirchnerismo sea tan aplastante porque nos olvidamos de contar la verdad. Ujú. Lo decía él. O sea, lo admitió. Lo admitió, periodista. y claro, enseguida le cayeron a palos todos los demás porque se sintieron heridos en su ego, ¿cómo es posible? Nosotros que somos tan libres, independientes y no sé qué y no sé cuánto, palabras que acá, por ejemplo, determinados pauteros también hacen... El señor Vivanco también reaccionó, ¿no? Hablo de los pauteros, precisamente, aquellos que son pautados con miles de dólares y efectivamente trabajan para una línea política ideológica. Me sorprendió que Pedro Ganga, este abogado guayaquileño, le haya dicho en la cara al señor Tremendo estuvo de la eso. pauta todo lo que es él en la Y práctica. te cuento que nos acaban de señalar que este señor de La Posta recibió una gran pauta de una empresa química que maneja medicinas a nivel internacional. Inclusive nos fueron diciendo el monto. No lo puedo forjar señalar el porque hay que juicio- investigar. para forjar el juicio Sí, señor. político. Para Por ahí forjar hay el un juicio tuit que político. estábamos viendo con Marisabel, un tuit efectivamente que se denuncia de $80,000 depositados en ciertas cuentas, pautados, Pautados. Los pautados de siempre alrededor de forjar esos intereses, y ojalá la posta se denuncie a sí mismo. Ojalá se denuncie a sí mismo también. bueno, Exactamente. Pero bueno, volvamos al tema de Vamos al Argentina. tema, pero es que es el manejo de la prensa, básicamente. Cómo se manejan los titulares de la prensa ecuatoriana y de la prensa internacional, ¿no? Es decir, la caída del dólar, del peso argentino y toda la situación crítica de Argentina se produce a raíz del triunfo de la oposición, y eso no puede ser, ese manejo. Y yo creo que ahí hay unas lecciones que para el Ecuador son importantes, yo diría más de orden político que mediático, pero en el orden político me parece que el kirchnerismo, como el peronismo, el Frente de Todos, entendió una situación muy, muy particular. La una es que tenían todo en contra, lo tenían todo en contra, los bancos, los mercados, la prensa, etcétera, etcétera, y lo que hicieron fue unirse. A mí me sorprendió ver en la tarima al hijo de Néstor Kirchner, verle a Sergio Massa, verle al propio Aníbal Fernández, a Alberto Fernández, verle a Axel Kicillof en la misma tarima, lo cual hace 2 o 3 años eso era imposible. Claro, esa es parte de la victoria. Y eso es lo que, por ejemplo, lograron no se hacer ha coalición. tomado en cuenta a la hora del análisis político. Y que es difícil que suceda en el Ecuador, por eso habría que tomar con mucha distancia el ejemplo de Argentina, donde sí hay base sindical, organización social y también la posibilidad incluso de unión de las izquierdas. Aunque hay una pequeña izquierda que creo que obtuvo 2%. Una cosita, Marco Flores, analista económico de la... más bien del ámbito liberal, muy, muy liberal, dice, ni Moreno ni Macri son responsables por los graves problemas económicos que heredaron, pero sí lo son por lo que no hicieron para remediarlos o lo hicieron mal. Los presidentes no son elegidos para lamentarse, sino justamente para resolver los viejos y nuevos problemas. Claro, me parece, coincido Totalmente. en el enfoque, porque los problemas heredados en algunos casos ya estaban en solución, en vías de solución, digamos, porque efectivamente en Ecuador como en Argentina hay unos problemas que se heredan, obviamente. Por ejemplo, voy a decir uno en concreto en el Ecuador. El problema heredado del terremoto del abril del año 2016 estaba en solución cuando se tuvo los recursos a través del incremento del IVA para atender la desgracia. Si ustedes visitan las zonas del desastre de Manabí, particularmente o de Chamanga, en Esmeraldas, uno puede entender que esos problemas se iban solucionando, se iban resolviendo. Pero los otros problemas, como por ejemplo el déficit fiscal, la supuesta deuda inflada, eso no era un problema heredado, era un problema que se agudizó con Macri y se ha agudizado ahora con Lenín Moreno, es decir, el incremento de la deuda. De hecho, ayer le escuchaba también a Pablo Dávalos hablar el tema que algún rato ya lo conversamos en privado con María Isabel. El cambio creo, del año base. el cambio del año base, el no publicar en las cuentas nacionales la información, da
para pensar o para tener el temor de que si no hay información oficial, entonces se pueden manipular tranquilamente las cifras, las expectativas, los escenarios económicos del país, y con eso ya tenemos otro problema. Y el caso particular de Macri, efectivamente el problema que él crea no es precisamente el que él alude a que hace 3 años recibió un país hecho pedazos. Falso. Quebrado. Porque la inversión pública, las tarifas no estaban en ese sentido. Él dice, él repite varias veces, y hoy hay un tuit de alguien que no me acuerdo el nombre, dice que él repite muchas veces la palabra Argentina se tiene que insertar el mundo. ¿No les recuerda a alguien esa frase? Clarito. A Guillermo Lasso. Guillermo Lasso dice, Ecuador se tiene que abrir el mundo, Ecuador se Y tiene lo que sigue insertar diciendo. en el mundo. Es el mismo discurso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso? Uno, la plata tiene que salir de Argentina, tiene que favorecer a los capitales golondrinas como se conocía antes, y por otro lado, efectivamente, el desmantelamiento del Estado. Aquí lo que hay de fondo es un desmantelamiento del Estado para organizar la economía, para atender la seguridad social, para atender la salud pública, etcétera, etcétera, todo eso que ya A ver, pero sabemos. mientras hay esta estrategia para, sí, favorecer a ciertos grupos, los más poderosos, hay una desconexión evidentemente con la base de votación, y allí es cuando tambalean los gobiernos y no son electos, ya. El asunto es que no hay más ciego que el que no quiere ver, como le decíamos también a Tandazo, y le han acusado a Jaime Durán Barba de ser el responsable de la pérdida de las elecciones. ¿Cómo? A ver. O sea, ¿en serio no están viendo que hay desconexión con la expectativa de la gente y un gobierno? Es falta de capacidad técnica. Mira, también, Lo que le dijeron de es, estadista. usted vino a ganar las elecciones, las perdimos, déjenos ahora hacer política, regrésese a de donde vino. No, lo que pasa es que también hay que reconocer que dentro del gobierno de Macri hay una puja muy dura, muy fuerte. Claro. Ustedes pueden ver algunos editoriales de La Nación o del Clarín y de otro, que no me acuerdo ahora, una revista que es bien interesante, Argentina, donde las disputas por el control del poder político y económico de Argentina es muy fuerte también en la cúpula y en la élite de Argentina, que ha ganado muchísima plata en estos años, muchísima plata, no ha ganado poca, ha ganado muchísima plata. Y fíjense en un detalle. En Argentina ocurrió un apagón de casi 2 días, colapsó Argentina sin luz hace, ¿qué será? 2 meses, exagerando quizás, y no fue un escándalo. Claro. Entonces, En Venezuela hay un apagón provocado por un sabotaje que está identificado, que está descubierto, y es un escándalo mundial. Es más, la oposición venezolana y la prensa opositora a Venezuela, que es un montón de periódicos en América Latina, pedían la renuncia de Maduro, insistiendo una vez más en esa lógica, por el apagón. Cuando ocurrió en Argentina, que no tiene bloqueo económico, que no tiene hostigamiento de los Estados Unidos, etcétera, no, pues fue una falla y quedó Argentina sin luz, y parte del sur de Brasil y Paraguay, si no me equivoco. Entonces, ha habido problemas, o hay problemas en Argentina que son concomitantes a una crisis económica estructural provocada por el macrismo, y ya no por el kirchnerismo, porque el problema es que, como decía anoche en la entrevista que le hacían a Alberto Fernández, él decía, cuando llegó los problemas eran de 3 años de atrás, y ahora dice que los problemas son del futuro. del gobierno que viene. Del gobierno Iba que a citar viene. un meme que me pareció excelente. Exactamente, es decir, los problemas aquí también va a ser lo mismo. Cuando venga el que venga a gobernar Claro. el 21, y unos dicen que ya saben quién es el caudillo del puerto, dicen algunos, Ajá. él dirá que los problemas son de quién, De Del Moreno. de Moreno. Pero si estuvieron con Moreno, entonces es paradójico que se Tremendo. juegue en ese sistema. Pero quizás adelantar en esta lógica también 2 enfoques que les escuchaba de alguna manera a ustedes a partir de lo que ayer Mariano Nasconde también lo decía. Estuvo muy buena esa entrevista. Muy bien, de verdad, lo entrevisté en Clave Política, me pareció un excelente analista que viene con datos, con referencias estadísticas, etcétera. Me parece que es muy importante eso. Él hace alusión a algo que me parece muy importante. El votante argentino que más votó por rechazar a Macri es el de las provincias fronterizas, donde la pobreza es impresionante. Es decir, no tengo aquí el mapa, pero sería bueno tenerlo a la mano. Y en esas zonas el kirchnerismo gana con el 77%. En una población ganó con el 92%. Exacto. Entonces, ¿Entiendes? ¿cómo es posible que gane con tanto? Semejante votación. ¿Por Ajá. qué? Porque ahí las condiciones Claro. son muy jodidas, muy difíciles, muy precarias. La situación de la salud. En Mendoza mismo, que no podemos decir que es una ciudad
pobre, pero es una ciudad grande. Los servicios básicos están colapsados, los servicios de salud están colapsados. Hay gente que se pasa a Chile desde Mendoza para hacerse atender de cosas que en Argentina, al contrario, antes se pasaban los chilenos a hacerse atender en Mendoza porque era bueno el sistema de salud. Es decir, hay zonas donde la votación es muy alta y no precisamente, digo yo, eso es una especulación muy particular, porque Alberto Fernández sea la carta que les va a resolver todos los problemas. Es que ya están agotados y cansados de vivir una situación tan difícil, con tarifazos, con que los precios de los productos se disparan. Fíjense, se dispara el dólar. No alcanza, de verdad que no alcanza. ¿No? ¿Qué te parece, y esta sería la última interrogante, la reacción de Bolsonaro, que inmediatamente desde que conoce los resultados teme una crisis migratoria de argentinos? Es decir, y apoyando los miedos conjuntamente con los organismos financieros internacionales. Mira, yo no sé si analizar esto porque hay que buscar especialistas ya psiquiatras, creo, porque favor. De verdad que hay un nivel de enajenación impresionante. Brutal. Que también se han ¿O es contagiado. estrategia? No, yo creo que ya están convencidos de eso, María Isabel. Yo creo que ya mentalmente están en esa, interiorizados. Yo incluso comentaba y ponía en algunos chats que veamos este documental que está en Netflix ahora que se llama The Family, La Familia, que son 5 capítulos, de cómo este neoconservadurismo, esta lógica de apelar a Jesús como el Salvador, el que les ha transformado la mentalidad de algunas personas, les ha colocado en un nivel de enajenación ya patológica, y el mayor exponente de eso, o los dos mayores exponentes de esta situación se llaman Real Donald Trump y Jair Bolsonaro, porque los dos expresan de la mejor manera esa enajenación al plantear una cosa. Nosotros somos los blancos que vamos a resolver el problema, los de oscuritos, los negritos y los demás no son de nuestra familia, tan ajenos a nuestras... Qué locura, ¿no? Y dos, el tema que es grave además, no aceptamos a los pobres. Claro. El odio a los pobres es una cosa que ya... La parofobia, sí. exactamente. Eso ya me parece que está constituyéndose en un modo que aquí en el Ecuador, algunitos lo tienen y algunitos lo viven. Es decir, el odio a los pobres, es decir, nos da vergüenza que estemos con pobres, nos da vergüenza la pobreza. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos pobres? Y eso lo vemos, por ejemplo, en periodistas que antes, Guacho se acordará, andaban en la universidad con nosotros en el bus. Así mismo es. Y ahora tienen un programa en una radio, tienen un portal por ahí, y que como les han dado plata con las pautas, andan en carros de lujo y odian a los pobres, es decir, ya no les dan ni siquiera por la ventana brutal al señor que les pide limosna, y son personas que vinieron de abajo. Esa enajenación a la que me refiero es la que se ha incrustado y que en este documental de Family de Netflix se podría apreciar mejor. Y yo constantemente, perdón que lo diga así, constantemente este tema me aludía al Ecuador y a cierto personaje que está en el poder. Y no digo precisamente el presidente, ¿no? Vamos a ver. Pero El vamos. que esté en el poder no necesariamente es el que esté en la presidencia de la República. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.